Pablo Emilio Escobar Gaviria es el narcotraficante más importante y excéntrico que hayamos conocido. Fue el mayor proveedor de la cocaína consumida en los años 80 en Estados Unidos y así logró convertirse, según la revista Forbes, en el 7º hombre más rico del mundo. Existe el rumor de que el líder narco habría escondido parte de su dinero en distintos lugares de Colombia antes de morir. ¿Dónde está el tesoro de Pablo Escobar? Pablo Escobar se adentró en el narcotráfico cuando empezó a producir y comercializar marihuana y cocaína. Fue uno de los fundadores del Cartel de Medellín, organización con la que llegó a controlar más del 80% de la producción mundial de cocaína y el 75% de este mercado en Estados Unidos. Allí llegó a transportar unas 15 toneladas de cocaína a diario. Además, este cartel fue acusado de cometer actos de terrorismo, secuestros y varios asesinatos. De esta manera, Escobar se consolidó como el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Pero además de haber llamado la atención por el nivel de violencia con el que operaba, también lo hizo por la cantidad de dinero que llegó a recaudar. Gracias al narcotráfico, Escobar logró tener una de las fortunas más grandes del mundo. Aunque nunca se supo el monto exacto, se cree que llegó a rondar los 30.000 millones de dólares. Pero además de las grandes sumas de dinero, se estima que el patrón también tenía cerca de 500 mansiones, una colección de arte evaluada en 1.500 millones de dólares y varios vehículos antiguos y clásicos, entre otras pertenencias millonarias. Fue dueño de una de las tierras más extensas de Colombia, conocida como Hacienda Nápoles. Tenía una superficie de 3.000 hectáreas. En ella construyó edificios, 6 piscinas, 27 lagos artificiales, una pista de aterrizaje, helipuertos, una plaza de toros y hasta un zoológico. Tenía 1.200 animales como rinocerontes, elefantes, hipopótamos y canguros, entre otros tantos. A mediados de los 80, Escobar ganaba unos 420 millones de dólares por semana. Llegó a tener tanto que al no poder lavar el dinero lo suficientemente rápido, comenzó a esconderlo en campos agrícolas, en almacenes en ruinas o en las paredes de las casas de algunos de los miembros del cartel. Cerca del 10% del dinero que ganaba por año se perdía debido a que era comido por ratas o a que los billetes se estropeaban por la humedad. Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Para 1993, el patrón llevaba varios meses huyendo de la policía, de las Fuerzas Armadas, del bloque de búsqueda y de los servicios de inteligencia colombianos. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Su esposa y sus 2 hijos fueron recluidos en un hotel de Bogotá por las autoridades colombianas. El 1 de diciembre de ese año, Escobar trató de comunicarse 6 veces con su hijo. Esas llamadas fueron rastreadas por el bloque de búsqueda y así lograron dar con su ubicación. Al día siguiente, las unidades rodearon la casa donde estaba escondido en el barrio Los Olivos, ubicado en Medellín. Escobar intentó escapar por los techos de las casas, pero murió producto de un disparo. Pero la duda que perdura desde entonces es dónde quedó su fortuna luego de su muerte. Lo más lógico sería pensar que lo heredó su familia. Victoria Eugenia Henao, su esposa, y sus 2 hijos, Manuela y Juan Pablo, una vez que se anunció la muerte de Escobar, cambiaron sus nombres. Pasaron a llamarse María Isabel Santos Caballero, Juana y Juan Sebastián Marroquín Santos. Por las amenazas que recibían, se vieron obligados a irse de Colombia. Fueron rechazados en varios países hasta que llegaron a Argentina en 1994. Allí comenzaron una nueva vida muy distinta a la que estaban habituados, ya que aseguraron que nada les quedó de la fortuna de Escobar. Pablo a mí jamás me participó de sus millones ni que le guardara absolutamente nada. Y ya bueno, el Estado argentino, el Estado colombiano llevan 25 años buscando los 1.000 millones de dólares. Nunca los han encontrado, yo tampoco.
Además, su esposa se ocupó de aclarar qué fue lo que pasó con sus propiedades y con su dinero. El Estado colombiano tiene muy claro que ellos tienen mucha porcentaje importante de las propiedades de Pablo, están en el poder de ellos, y una parte de todo ese dinero y propiedades que habían de Pablo se cobraron sus enemigos por todos los daños que él les había hecho. Pese a las declaraciones de la familia, con el paso de los años se fue instalando fuertemente el rumor de que antes de morir, Escobar se habría ocupado de esconder su fortuna en distintos lugares de Colombia. Así comenzó una auténtica búsqueda del tesoro que llegó incluso hasta Estados Unidos. Cristian de Verdois es un empresario que compró una de las mansiones que el líder del cartel de Medellín tenía en Miami. En 2016 contrató Casa Tesoros para que recorrieran la casa con detectores de metales en búsqueda de dinero, oro, diamantes o joyas. En esa búsqueda hallaron 2 cajas fuertes. Una de ellas posteriormente fue robada y nunca se llegó a saber qué tenía dentro. En 2017, 2 ex agentes de la CIA hicieron una serie con Discovery Channel mientras buscaban el tesoro de Pablo Escobar. Incluso llegaron a buscar un submarino en el que sostenían que el narco podía haber escondido $70.000 millones. Especularon con que su función era transportar droga de Colombia hacia Puerto Rico para luego hacerla llegar a Estados Unidos y comercializarla en sus principales ciudades. Finalmente, no hallaron nada de ese dinero. Es tal la fascinación que existe en torno a esta búsqueda que hasta llegó a instalarse en muchos portales de noticias que un granjero colombiano había hallado varios millones que supuestamente pertenecían a Escobar. Según cuentan, José Mariana Cartolos estaba escarbando la tierra para instalar un sistema de irrigación cuando se topó con varios contenedores. Al revisarlos, notó que adentro había $600 millones. Afirman que el granjero decidió entregar el dinero a las autoridades, que finalmente determinaron que había pertenecido a Pablo Escobar, aunque posteriormente esta información fue desmentida. Sin embargo, hay quienes dicen que varios campesinos de la zona, al oír esta noticia, comenzaron a escarbar sus propias tierras con la esperanza de hallar dinero escondido. Pero luego de varios años de búsqueda sin ningún resultado concreto, apareció un nuevo indicio que promete tener la clave para hallar los millones del narco. Philip Whitcomb, ahora conocido como Roberto Sendoya Escobar, recientemente aseguró ser el primogénito de Pablo Escobar y publicó un libro contando su descabellada historia. Patrick, su padre adoptivo, le contó que en 1959 fue enviado a Colombia por el Servicio Secreto Británico para colaborar en una misión con la CIA. Por ello, Patrick debió infiltrarse en el AMPA colombiana. A mediados de los 60, en un operativo en el que intentaron desmantelar la operación de una banda ilegal, se inició un tiroteo. Uno de los delincuentes de esa banda era Pablo Escobar, que en ese momento tenía tan solo 16 años. Estaba con su novia María Luisa y con su hijo Roberto. Mientras que Escobar pudo escapar del tiroteo, María Luisa murió y el niño quedó solo. Por eso Patrick lo rescató y decidió adoptarlo. Aparentemente, Patrick mantuvo vínculos con Pablo Escobar cuando ya estaba consolidado como un capo narco en Colombia. Tal es así que cuando le reveló la verdad sobre su identidad a Philip, le dio un papel enviado por su supuesto padre biológico. Este contiene una serie de códigos que teóricamente lo podrían llevar a encontrar la fortuna perdida de Escobar. Goodness me, and that note that your father gave you when he was on his deathbed is a coded note, and that's your next challenge, is to try and decode the note and try and track these millions down. Yeah, so I've been doing that for quite a while, as you can imagine. I don't know exactly where everything is, but what I do know is that the cash I saw in Madrid is now no longer cash. It's now commodities, you know, bullion and that sort of thing. And it's in 4 or 5 different locations, and that's why there's 4 or 5 lines of code in the piece of paper. Sin embargo, Juan Pablo desmintió esta información. Asegura que su padre toda su vida sostuvo que jamás iba a tener un hijo fuera de su matrimonio. ¿Crees que los millones de Escobar están escondidos en Colombia? ¿O que esta versión es tan solo una leyenda? Esperamos tu comentario.